Hola, ¿qué tal, comunidad de Econesance? Pues bueno, hoy vamos a tener una invitada especial que viene, pues, que nos va a hablar ahorita desde Argentina, Irene Weiss. Y bueno, pues ya en unos momentos se va a estar conectando con nosotros y vamos a hablar de un tema muy importante, de cómo ir actuando ya ante estos problemas que son inevitables del cambio climático. Ah, a ver, ¿ahí me escuchas? Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? ¿Alguien que me está viendo por ahí? ¿Se escucha? ¿Se ve? Hola, Irene. Vamos a ver qué está pasando. Digo, lo que estaba... es que necesito que tú, no puedo mandar la invitación, necesito, Irene, que tú hagas la solicitud de invitación. Wow, no, no me escuchas. ¿Alguien de por aquí que ha entrado ahora en este momento me está escuchando? Sí, déjame te escribo. Hola. Ah, qué raro. Irene, no sé, pero he hecho varios lives y siempre me han dicho que me tienen que solicitar en la parte donde está el más y una cámara. Y luego ahí yo ya, cuando me pides la solicitud, ahí yo la acepto y ya iniciamos el live. Al menos que sea al revés, que tú empieces a... Gracias, 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 Irene. Algo por aquí. Ya, gracias. Qué bueno que ya me escuchas. Me da mucho gusto. Es un placer. Exacto, ya estamos. Um, aceptar. Vamos a ver qué está con este internet. Listo. Hola, Hola, ¿cómo estás? Algo, quién sabe. qué Ya desesperación. sé, ya sé, ya sé. Pero yo también decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Y tenía el audio como que muy bajo, y entonces ahí ya me di cuenta. Igual Oye, te pues escucho muy bajo, te muy escucho muy bajo bajo, y no soy yo. Sí, no soy yo porque me puse recién un video y me aturdió. ya, lo puse alto, ya está hasta arriba. Lo más fuerte que puedas, ver, me voy a acercar un Ahí, poco más. ahí, yo también me estoy acercando, ahí, aunque se Sí, vea, ¿no? Ahí, sí, ahí sí, se escucha bajo, pero se escucha. bueno, porque ya lo tengo a todo lo que da. Y lo tengo prendido, que también no está en silencio. Bueno, pues aquí hace mucho calor en la Ciudad de México, increíble. Pero bueno, Irene, voy a hablar fuerte para ver si se escucha más. Qué raro esto. Ay, como que te veo como se...
como que se congeló la imagen. Sí, se cortó. Yo me voy a pegar de cerca del Wi-Fi de la TEC. A ver. Sí, perfecto. A ver. Yo estoy al lado del módem, Soraya. Trata de ponerte lo más cerca que puedas del módem. Ajá, Y estoy. poné cualquier otro dispositivo que tengas. No, porque nada más tengo el celular y es por donde, nada más donde transmito, pero mira, me estoy pegando aquí ah, aquí, al módem. Ahí sí, estoy. eso es lo que hay que hacer. Pues estoy aquí enfrente del módem desde un principio. Déjame pongo una silla, voy. Ok. Porque si no, parada ahí me... ¡Ya! Wow, ahí está. Así está esto. ¿Listo? Sí, listo. Vale. Oye, pues muchísimas gracias. Cuando empecé a hablar, que no me escuchabas, pues yo estaba dando la bienvenida porque no sé si está entrando la gente de aquí, de México, por el horario, o de Argentina, porque normalmente aquí entran pues después de las 7 de la noche. Entonces acá son las 5, allá son las 8. Sí. Bueno, pues es un gusto, ¿no? Tenerte aquí. Yo te sigo ahí en tus redes sociales. Me encanta todo el conocimiento que das, la información. Me encanta, entrevisto también a biólogos de acá de la Ciudad de México, a geólogos de diferentes, con el único y exclusivo motivo, pues, de transmitir, de informar, de que la gente que no estamos en el sector de la ciencia, pues que tengamos información, ¿no? Entonces, pues bueno, te agradezco muchísimo, Irene Weiss, así es tu apellido, ¿verdad? Bueno, pues miren, a quien no la conoce, ella es profesora universitaria de grado y de posgrado de biología. Son FSIN, ¿cómo se llama la universidad? Me imagino. Universidad de Buenos Aires. Yo cuento. Yo hice mi carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires como bióloga y no había carreras de ecología en la época que yo estudié. Tengo casi 66 años, aunque no parezca. No, 65, estoy por cumplir 66. tú. Eh, y bueno, entonces yo justamente apliqué una beca de la OEA para ir a estudiar a Estados Unidos, a la Oregon State University, y la misma OEA fue que me becó después para Ay, la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que tengo un gran cariño por tu país, ay, porque me han tratado maravillosamente bien, así que te agradezco mucho la invitación porque no. tengo muchos fans en mis redes mexicanos. Pues qué gracias, ¿no? Lo que te quiero yo comentar, por ahí debe de ser, porque tengo yo, pues he entrevistado de la universidad, de la UNAM, biólogos y diferentes especialistas, y todos con esta cuestión de medio ambiente. Y bueno, pues yo creo que por ahí a alguien vi y te seguí. Y bueno, pues la idea es esta, que viendo que por todos lados, todos los científicos, o sea, todos ustedes hablan que es un momento de actuar, ¿no? De actuar ya ante el cambio climático. Pero países o gobiernos eh, pretenden o se hacen ciegos de que no hay tal urgencia. Entonces yo te quiero preguntar ante esto, o sea, ¿cómo es el cambio climático? ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo nos puede afectar? Porque también ahora que tuvimos la pandemia, o sea, como decía la Organización Mundial de la Salud, pues es parte, ¿no? De esta problemática.
Sí, absolutamente. Bueno, en la clase número 1 de la materia de ecología, que es una de las materias que yo dicto en la universidad, yo dicto en grado y posgrado, ¿no? En grado, en ecología, la hora 1 de la clase 1 de esa materia es el principio de totalidad e interdependencia de la naturaleza. O sea, todo está conectado. Parece que no, pero el problema que nosotros tenemos, como muy bien dijiste, los gobiernos piensan que no es momento, que siempre por lo urgente dejamos de lado lo importante, siempre obviamente países como el tuyo, como el mío, siempre van a tener algo más urgente. Pero Sí, esto es importante. ¿Por qué? Es importante porque estamos en una situación muy crítica, y no lo digo yo, lo dice el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que justamente el lunes, hace una semana, hizo un informe que presentó a las 9 de la mañana hora de New York, a las 10 eran de la Argentina. Ustedes seguramente no deben haber podido ver en vivo porque era muy temprano, no sé, sí, sería las 7 de México, ¿no? Acá eran las 10, y yo lo vi en vivo en inglés, y después, bueno, hice algunas traducciones en mis redes sociales. La gente que quiera puede mirar el feed de hace una semana y va a ver algunos videos que yo compartí, inclusive algún par que puse más tarde con subtitulado en español para los que no entienden inglés. Y era o sea, era en simultáneo con Ginebra, era la 1 de la tarde en ajá, Ginebra, y había gente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, más gente de la Organización Meteorológica Mundial, que tiene, digamos, tiene muchos científicos muy imbuidos en esta problemática, y también del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente. Bueno, todos los organismos de Naciones Unidas, ¿no? Fueron apareciendo de manera virtual en esa transmisión que se hizo directamente por virtualmente, ¿no? Yo lo vi por la computadora. Bueno, después recién aparecieron los diarios y qué sé yo. Esto fue una sí. síntesis introductoria de un informe que se va a presentar, el 7º informe, que se va a presentar este año un poco más tarde, completo, pero esto fue una especie de La síntesis. síntesis. En realidad fue una conferencia de prensa, ni siquiera fue la síntesis la mandaron después, así tipo fact sheet, ¿no? O sea, Ya, hoja de hechos, como se dice en castellano, pero la verdad es que es problemático porque, mira, los ciudadanos de los distintos países dicen, bueno, que lo resuelvan los gobernantes del momento, de turno, y los gobernantes dicen que lo resuelvan los organismos internacionales, y los organismos internacionales, no sé, aluden a Dios o vaya a saber al universo o a qué cuerno, parece como que nosotros no tenemos nada que ver con este sí, problema, y este o sea, problema lo hicimos nosotros los humanos. exacto, exacto. Sí, exacto, Yo, tienes, sí, y bueno, ¿por qué muchos científicos a mí me ha tocado que dicen, bueno, no, es que nos hacen sentir, bueno, no muchos, pero me ha tocado algunos que no he entrevistado, pero que he platicado y me dicen, no, es que tampoco somos el centro de todo y no somos los culpables, pero de todos modos el calentamiento, o sea, la Tierra está en su fase, como así hubo una glaciación, entonces yo le digo, bueno, pues creo que nosotros hemos ido revolucionando esto. esa persona que te dijo eso no es ecóloga científica, porque no hay que confundir ecología con ecologismo, ¿no? La Ajá, ecología es una ciencia. Confundir ecología con ecologismo es como confundir sociología con socialismo. Cambiar el ajá, prefijo y exacto. te vas a dar cuenta que son cosas diferentes. Bueno, nosotros los ecólogos estudiamos para prevenir estos problemas. Sobre todo en el caso mío, por ejemplo, aparte de ser ecóloga, después cuando yo fui a México, fui a estudiar evaluación de impactos ambientales con gente de todas partes del mundo. A pesar de que fue en México y que tuve muchos colegas, por supuesto, de toda América Latina, nuestros profesores, había varios que venían después de las 10, 11 de la noche a darnos una conferencia esta tarde, porque era muy intensivo el curso, y eran gringos, nos hablaban en inglés. Y todos tenían una visión ya en ese momento, te estoy hablando, esto fue hace 30 años casi, ¿no? En el 90, yo estuve del 94 al 95 en México. Ya se hablaba en ese momento, en el ámbito nuestro técnico académico, de este problema, pero claro, estábamos como muy lejos de empezar a ver datos. Lo que hace el Panel Intergubernamental de Cambio Climático es muy serio porque ellos no hacen publicaciones, o sea, ellos revisan y evalúan publicaciones hechas por científicos, o sea, papers científicos, y los mandan a corregir, los mandan a evaluar. O sea, estos informes están muy trabajados, muy trabajados. Y yo tengo a veces la oportunidad de charlar con colegas míos que están en el Ya. Panel Intergubernamental de Cambio Climático,
y te dicen que es algo que realmente está y que, digamos, el colapso va a llegar. La cuestión es patearlo lo más para adelante posible. Por eso ellos ponen en los distintos informes, sobre todo en los últimos, varios escenarios, y de acuerdo al escenario que tomen los gobiernos de cómo van a, digamos, actuar frente, por ejemplo, a la transición a las energías renovables o a los problemas de suministro de agua, a la sequía, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, los efectos adversos que son muy bruscos, ¿viste? Los huracanes que son cada vez peores, las inundaciones son peores, las sequías son peores, o sea, todo lo que ya se venía dando de una manera muy mild, como dicen en inglés, o sea, muy leve, Exacto. empieza a parecer muy brusco. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, para eso hay que actuar. El tema es que por ahí la persona que te dijo, no, o sea, ni vos, ni yo, ni la persona que te dijo eso tienen las culpas, pero esto es algo que toda la especie humana, todo el Homo sapiens sapiens, a partir de la revolución industrial, con distintas, digamos, con distintos métodos, sobre todo que tienen que ver con el uso abusivo de los combustibles fósiles, el peor el carbón, después el petróleo, después el gas. Eh, la verdad es que es muy difícil de modificar, porque vos imaginate que, sobre todo para el transporte se mueve todo con derivados del petróleo. Sí. Entonces, es muy complicado cuando se firmó, en realidad el Acuerdo de París del año 2015, cuando se firmó ese acuerdo, fue una renovación un poco mejor de lo que fue en su momento el protocolo de Kioto en 1997, que intentó emular el protocolo de Montreal para los gases de efecto invernadero que resolvieron, mejor dicho, no los gases de efecto invernadero, uno en particular que fue producido por el hombre, que son los clorofluorcarbonados, que son los que dañaban la capa de ozono. Cuando se dieron cuenta que la capa de ozono estaba dañada, empezaron a reemplazar los gases que contienen los equipos de aire acondicionado, las heladeras o refrigeradores, como le dicen ahí, ¿no? Sí. Digamos, todos los sistemas de limpieza de los circuitos electrónicos que se hacían con estos gases licuados a mucha presión, en forma líquida. Después también se usaba en medicina se sigue usando, ¿no? Es el gas freón, que se conoce como freón. Bueno, eso se reemplazó en el 87 y fue relativamente fácil, por eso la capa de ozono se estuvo recuperando. ¿Por qué? Porque había un monopolio, que era la Dulcil o DuPont, una empresa multinacional que ya tenía el sustituto para colocar en las heladeras o refrigeradores, aire acondicionado. El problema es que cuando se trató de emular esto, eso fue en el protocolo de Montreal en Canadá en el 87. En el 97, cuando se trató de emular esto en Kioto, se puso toda la mejor buena voluntad, pero la verdad que no funcionó. Por eso el Acuerdo de París en el 2015 trató de reflotarlo y de actualizarlo. Y para eso se hacen las conferencias de las partes de cambio climático todos los años. Pero se quedan como decimos los argentinos, en lunfardo, en slang, Sí. no sé cómo se dice en México, digamos, el argot sería, ¿no? Nosotros Sí. decimos es puro chamullo es bla, 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 Sí, como dice Greta Thunberg. es puro discurso, puro bla, 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 y no Claro, llegan a puro nada. platicar en Sí, vacío, ¿no? O sea, realmente es muy preocupante porque lo que hay que hacer, a ver, acá estamos tratando de atravesar nosotros los docentes universitarios, sobre todo cuando tenemos alumnos, por ejemplo, de grado que recién ingresan a la universidad, que salen del colegio secundario, tenemos que tratar de que no caigan en la ecoansiedad, y eso es algo que en eso soy muy eso, cautelosa. Por eso qué trato de bueno siempre que lo ver mencionas. Sí, claro, trato de ver el vaso medio lleno. ¿Y sí. por qué? Porque si yo tuviera realmente la certeza que no hay nada que hacer, no me preocuparía ni por hacerlos vivos, ni por dar todas las notas en radio y en televisión que estoy dando, porque yo me jubilé, me retiré de la investigación y de la gestión a los 60 años y me quedé con las cátedras universitarias por varias razones. Primero, porque no me dejan irme, porque no hay tantos profesores universitarios. Y segundo, porque en vez de estar haciendo, no sé, sudokus, crucigramas, como digo siempre, para mantener la cabeza activa a esta edad, Claro. me actualizo y puedo enseñar, y además mis clases son divertidas, y a mí me encanta, y mis alumnos lo disfrutan, y yo también, entonces, para mí es un placer. Entonces, todo eso está subido, todas las notas y las entrevistas que me hacen están subidas a mi canal de YouTube, que yo, a propósito, adrede, renuncié a la monetización. Busquen como Irene Wise, estoy como Irene Wise de Badgen, que es con mis dos apellidos, con mi apellido de casada también, porque es como estoy logueada en Gmail, pero
pero yo renuncié a la monetización, o sea que no los van a molestar con publicidad. Para mí es como una red social más. No quiero como los artistas Profe, ganar plata con... ay, Claro, mira, entonces profe estoy Irene, en todas las redes, estoy en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, esta, en Instagram, solo que en todas estoy como Irene Wise, menos en Instagram, porque cuando yo me subí a Instagram, digamos, porque mis alumnos usaban Instagram, los pibes usan, más jóvenes usan eso, los chavos, como dicen ustedes, acá decimos los pibes, me dijeron, profe, el Facebook es de vieja, el Twitter es una pelea sí, ya constante y sé, el LinkedIn es profesional. Entonces, y bueno, ¿y qué usan? Instagram. Y cuando fui a Instagram ya estaba ocupado Irene Wise. Entonces me me puse Wise Irene y puse. lo aclaro porque la otra, Irene Wise, es una chica musulmana que vive en otro continente, que no sabe de ecología, no habla español, y me manda, pobre, me manda mensajes privados en inglés, me reenvía, me dice, me parece que esto es para usted. Ella me escribe eso en inglés y el mensaje está en castellano, claro, porque es la gente latina que me sigue. Entonces, acuérdense que en Instagram soy Wise Irene. Yo todos los días subo, ahora por ejemplo hoy puse, la semana pasada me hicieron una entrevista muy interesante en una radio de la cordillera de los Andes, acá de Bariloche, una localidad turística en la Patagonia Argentina, y la subí a Ay, YouTube qué y puse bello. el link en las stories. O sea, está contado en el Face, en el feed, pero puse el link en las stories porque el feed no hipervincula, ¿viste? En Instagram. Y entonces puse el link en las stories. Pero yo todo el tiempo estoy subiendo y avisando, o sea, dedico un poco de tiempo a eso. Instagram es la única red que uso yo personalmente. En las demás tengo ayuda, porque no podría yo hacer todo, la verdad. Pero a Claro, mí me encanta Instagram porque es la que manejo yo personalmente. Así que cualquiera me puede escribir en privado lo que quiera que yo contesto. súper. Pues yo no sé por dónde te vi, no sé si fue por YouTube o dónde o Face, pero te busqué luego ya Instagram y bueno, no sé, me apareciste. Yo creo que seguramente desde ahí. Y se me hace fabuloso porque como dices, bueno, es muy importante, pero no hay que caer en ecoansiedad, porque yo te confieso, a mí me dio ecoansiedad porque buceando entre un biólogo apoyé a ayudar a limpiar corales y te habla de la gran problemática, ¿no? De los corales, del blanqueamiento, de luego el problema del Tren Maya, que estamos acá Sí, conozco presentes. bien porque yo, bueno, no solamente recorrí todo México cuando estuve, bueno, en la época que yo estuve no estaba desarrollado todavía toda la parte turística de Quintana Roo, no estaba, en la península de Yucatán era muy virgen, No, ha de haber y sido yo una fui, belleza. hace unos años, hace poco tiempo fui con mis hijos de vacaciones, fui a pasar Navidad y Año Nuevo a uno de estos hoteles que hay fuimos a Tulum, ¿no? Fui a Ajá. Tulum porque en realidad en Cancún estaban todos los argentinos, en Ciudad del Carmen también, y le dije a la gente de turismo, le dije, no quiero un solo argentino. Me dice, bueno, pero vas a tener que hablar inglés, solamente vas a hablar español con el personal del hotel, porque son mexicanos. Le digo, yo hablo inglés, porque me contaban que en Tulum iba la gente, iban los rusos de Siberia, Ah, sí, Navidad y Año Nuevo, que hace un frío terrible en Rusia, iban, los rusos ricos iban a pasar las vacaciones a Tulum. Y me dice, ¿vos hablas ruso no, pero ellos deben hablar inglés, porque si no, ¿cómo se comunican con la gente del hotel? Y claro. bueno, y conformamos un grupo, nos divertimos mucho con mis hijos, con pibes y con chavos y chavas rusos, y nos divertíamos hablando en inglés, porque entre ellos hablaban ruso, nosotros hablábamos español entre nosotros, pero nos Pero comunicábamos en inglés. en Y inglés. bueno, y ahí me enteré, y bueno, nosotros recorrimos mucho, y fui hasta la frontera con Belice, y ahí me enteré del problema del Tren Maya, que es terrible esa situación, porque va a ser un desastre. Eso, qué bueno que lo mencionas porque bueno, aquí en el gobierno pues dicen que no van a afectar, que no es, o sea, pero bueno, es el segundo pulmón, ¿no? De Latinoamérica. Claro, es como el Amazonas de Sudamérica, más chico, pero es importante. Mira, acá estoy leyendo, Laura Sí, Bond dice que tema tan importante que hablen de coansiedad y qué necesario sería que se difunda esta problemática que afecta cada vez más a los adolescentes. Sí, yo lo sé, Laura, y te voy a explicar. Cuando yo tengo yo dicto un curso que se llama Comunicación Ambiental a través de juegos, que lo hice presencial en 22 de las 24 provincias argentinas, en países limítrofes, o sea, lo vengo haciendo hace mucho tiempo hasta que explotó la pandemia. Cuando explotó la pandemia lo adapté a la virtualidad. Y es un curso que el que no puede pagar, o sea, cobro muy poco porque con eso pago el abono de Zoom sin límite, ¿no?
que es mi abono personal. Pero la gente que no puede pagarlo, los beco, no importa, yo no quiero que nadie se quede sin hacer ese curso, es muy interesante. Y tengo muchas maestras de escuela y muchos profesores de enseñanza media de secundario. Y lo que yo les comento es justamente que a partir digamos, de la irrupción mediática de Greta, que me pareció genial, porque ella tuvo la valentía y la fortaleza de ir a Naciones Unidas y presentar todo, pero los chicos empezaron a tener estos problemas. Yo veo que mi generación y la generación de mis padres, de 90 y pico, que son las generaciones que le dejan todo este problema terrible a las dos generaciones que vienen, que son la de mis hijos y la de mis nietos. Entonces yo lo que les digo es que se puede actuar, pero a ver, lo que dice la gente del panel intergubernamental de cambio climático es que el colapso va a llegar, pero hay que tratar de patearlo lo más para adelante posible. Y ellos por eso dan varios escenarios. Entonces recomiendan a los gobiernos, en la medida de sus posibilidades, hacer el escenario más drástico. ¿Qué quiere decir esto? Que ir rápidamente lo más que se pueda hacia las energías renovables. Acá en la Argentina estamos avanzando bastante porque tenemos, por suerte, lo que se llama la Ley de Generación Distribuida, que es una ley, lo pueden buscar, lo ponen así en Google, Ley de Generación Distribuida Argentina, los que no sean de acá, y van a ver que es una ley que cada uno de nosotros puede tener, por ejemplo, paneles solares o hacer un aerogenerador de manera casera, que nosotros en la universidad con los alumnos de Ingeniería Ambiental les enseñamos a hacerlo con materiales reciclados, reutilizados, es muy fácil. Y en los barrios vulnerables cada uno puede tener eso y no se cuelga de la luz, digamos, no, porque a veces no tienen opción la gente de los barrios humildes, ¿no? Tipo favelas, así. Claro. Entonces, o los paneles solares, el que puede, por ejemplo, invertir en paneles fotovoltaicos, tiene un sistema que puede no solamente producir su propia energía, sino que el sobrante lo inyecta a la red interconectada nacional. Entonces tiene una cuenta de luz negativa, o sea, tiene saldo a favor. Y además favorece al sistema interconectado nacional. Y eso cada vez más, cada vez más gente, o sea, al principio hay que hacer una inversión inicial, pero después se amortiza solo, porque no pagan luz. Y la cuestión de los carros, porque también hay una problemática ahí de que el litio, y luego que quieren, qué bueno que ya se firmó este acuerdo de no, o sea, Ay, ahora te dejé de escuchar. Que ahora con el litio, ¿no? O sea, de los carros de energía que no es eléctricos, ¿no? Que ahora que están comentando, y eso te quiero preguntar, porque también querían hacer explosiones subacuáticas, submarinas de mar profundo para toda esta minería profunda, pero que ya se logró frenar. Entrevisté por ahí a un chico de Perú que está en el grupo de SOA, y bueno, pues muy interesante, pero ¿tú cómo ves esta parte de los carros? ¿Con el litio? Mira, el litio acá, por ejemplo, acá tenemos una reserva de litio en el norte, pero hay un conflicto con los pueblos originarios. O sea, el norte de Argentina, el norte de Chile y el sur de Bolivia. Es el triángulo del litio, le dicen, ¿no? Bueno, mientras el problema que se suscita ahí es que los pueblos originarios extraen cloruro de sodio, o sea, la sal común de las salinas, que ahí están las salinas más grandes del mundo, ¿no? En esa zona. Sí. Y cuando extraen cloruro de sodio, ellos, en el mismo lugar, digamos, les contamina el carbonato de litio a las empresas. Las empresas que extraen carbonato de litio les contaminan el cloruro de sodio. Entonces hay que hacer un acuerdo, digamos, territorio por territorio, con los pueblos originarios para ver cómo se resuelve esa situación. Por eso, por suerte, los pueblos originarios tienen en este momento profesionales dentro de su propia etnia, mandaron a estudiar las universidades nacionales, por lo menos en la Argentina es así, en la Universidad Nacional de Salta, en la Universidad Nacional de Jujuy, que son provincias del noroeste argentino, pegados a Chile, y bueno, y ellos defienden sus intereses, digamos, y ahora están intentando resolver esta situación, ¿no? Pero el litio va a ser necesario, lamentablemente. Lo que pasa es que la minería del litio tiene que ser muy cautelosa y muy sustentable, porque de otra manera, si no, o sea, nada se resuelve si dañas otra cosa. ¿No? Claro. Que eso sería lo que el petróleo. Pero y después, otra cosa que hay que resolver con los carros, o como dicen ustedes, o los coches, como decimos nosotros, es que
tienen muy poca autonomía todavía los carros eléctricos. Yo sé que se había hecho un invento muy interesante en Dinamarca, en Israel, en distintos países así desarrollados que pusieron estaciones de servicio. Cuando tú comprabas un carro eléctrico, no eras dueño del auto completo con la batería incluida, eras dueño del auto sin la batería. La batería era propiedad, por ejemplo, de Tesla o de la empresa que fuere, ¿no? Entonces, cuando vos ibas, o sea, habían instalado en la ruta una cantidad de estaciones de servicio, así como uno en este momento carga combustible, uno se sentaba, tomaba un café y un robot, cuando se te acababa la autonomía o se estaba por acabar la autonomía del coche, tenías que encontrar una estación de servicio, por eso era importante que hubiera un buen servicio, valga la redundancia. Claro, Un sí. robot levantaba el capot, sacaba la batería, porque había que hacerlo, era todo un operativo, ponía la batería cargada y uno podía seguir viaje, porque el problema es que uno no va a parar en el medio de la ruta y esperar 12 horas que cargue la batería. Y esto era buenísimo, se llamaba, me acuerdo que lo leí en las noticias en su momento y dije, qué genial. Se llamaba Better Place en inglés, ¿no? O sea, lugar mejor sería en Ajá. castellano. Pero si ustedes googlean Better Place en Google, van a ver que dice que fracasó y que se fundió. No sé cuál fue el problema por el cual no pudo seguir, porque era una idea genial. Era una Claro. idea genial. Entonces, esa es la otra cuestión, porque tú tienes un carro eléctrico, y lo cargas toda la noche, perfecto, te vas con la batería completa, pero haces 60, 100 kilómetros, la máxima autonomía que pueda tener el carro, y, por ejemplo, para llegar de México a Cancún no llegás, porque el país de No, ustedes es un no, no. país grande, acá también, Sí, entonces hay que tener ese servicio en el medio, como uno tiene las estaciones de carga de combustible. Esa es sí, otra cuestión que hay que resolver, sí. que va de Irene, la mano con esta transformación, ¿no? claro, Irene, una pregunta. Entonces, si la problemática del cambio climático se debe en gran parte a todos los combustibles fósiles, ¿qué soluciones podemos, porque también está el desarrollo económico y que hay muchos países que no están en desarrollo, ¿no? O sea, como ya están en otro proceso, ¿no? De desarrollarse y no han quemado. ¿Cómo está esto de los bonos de Bueno, carbón? sí, sí, el tema es que, por supuesto, nosotros, ni México ni la Argentina están en la misma situación que, por ejemplo, la Unión Europea. Ajá. Pero a veces hay determinados trucos. Por ejemplo, cuando Inglaterra salió de la Unión Europea con el Brexit, todo el mundo dijo, ah, bueno, es para mantener su moneda, que esto, que no querían el euro. No, en realidad lo que ellos querían era seguir seguir quemando carbón, que es lo que tienen. Y siguen usando toneladas de carbón desde la época de la Revolución Industrial, porque si estuvieran en la Unión Europea en este momento no podrían usar ese carbón. Tendrían que dejarlo Ah, qué donde está, enterrado, y tendrían que usar otra cosa o tendrían que invertir en energías renovables, que de hecho están invirtiendo. Yo tengo uno de mis hijos, el mayor, es geofísico, hizo su carrera de posgrado con una beca en el Imperial College en Londres. Y yo un día le dije, pero ¿por qué siguen usando tanto carbón? Porque lo tienen, mamá, me dice, porque lo tienen y lo quieren usar. Y como ahora no son la Unión Europea, nadie les puede impedir. Sí, le puede impedir el Acuerdo de París, pero la verdad que nadie se mete con algunos países fuertes, digamos, ¿no? Entonces, México, Argentina, otros países de América Latina no están en la misma situación, por ejemplo, que la Liga Árabe es un caso especial, porque son países muy ricos, pero ¿por qué son ricos? Son ricos gracias al petróleo. Entonces, ellos en este momento siguen aplicando su gran lobby petrolero para que esto, justamente son los que tiran esas bolas de fake news, diciendo, no, no es tan así, qué sé yo, y ya. la gente duda, porque ellos obviamente tienen todo lo que tienen gracias a la venta del petróleo, viven de Sí, eso, ¿te das cuenta? Pero, sí, por y ejemplo, entonces este Japón, gran lobby, Australia, Nueva Zelanda, hay un montón de países que ya, más desarrollados que nosotros, que ya se están reconvirtiendo totalmente. Y bueno, en algún momento nos llegará a nosotros esa posibilidad, pero para eso se necesita financiamiento también. sí, fíjate, justo ahorita que comentaste lo de Inglaterra, qué interesante porque yo estaba viendo algunas noticias pero son la plataforma se llama Playground, está en Instagram y pero estaban hablando de actrices y actores que se unen
a reclamar, lo acabo de leer antes de entrar a y decía que le estaban reclamando a, por ejemplo, bancos como Scotiabank, entre otros, de por qué siguen prestando, ¿no? A las empresas petroleras. Bueno, la idea es, además de prestar a las petroleras, porque le prestan a los que pueden, en vez de prestarle al que necesita, le prestan al que tiene solvencia. Los bancos funcionan así, es un negocio, sobre todo los bancos grandes. Entonces, por eso no me acuerdo ahora el nombre de muchacho de la India que ganó el Premio Nobel de Economía, que inventó los microcréditos para los pequeños campesinos, para los pequeños agricultores, fue una gran novedad, porque los bancos en realidad quieren dar grandes créditos a grandes financistas, y entonces eso así no va a funcionar nunca con los pequeños países, digamos, o los países con menos recursos. Pero mira, en este momento todo desarrollo que no sea, es decir, desarrollo sustentable es una tautología, o sea, es una reiteración, es decir lo mismo, o sea, no puede haber desarrollo que no sea sustentable. Se dijo en su momento cuando se habló, por ejemplo, en el Club de Roma, o sea, muy al principio se hablaba de desarrollo, o el informe Brundtland, por ejemplo, se hablaba de desarrollo sustentable porque, bueno, había que reconvertir el desarrollo. Hoy en día se entiende, cuando decís desarrollo, se entiende que tiene que haber sustentabilidad ambiental, porque si no, no funciona. Por eso las empresas de triple impacto, en este momento, son las que están vendiendo más, y se reconvirtieron mucho durante la pandemia, sobre todo en empresas pequeñas, ¿no? Uno pensaría, bueno, las grandes multinacionales, no. Empresas pequeñas que tienen, como dicen en inglés, las 3P, People, Planet, Profit. O sea, le benefician a la gente, no solamente a la gente de que trabaja ahí, sino de su entorno, de su comunidad, le hacen un bien al planeta, ¿no? Por otro lado, o sea, tienen un beneficio social, ambiental, y también profit, que sería una ganancia, porque si no, no serían empresas. Claro. O sea, son ganancias, pero no a costa de los recursos naturales, o como se llaman ahora, los bienes ambientales. Es muy importante eso, porque realmente decir desarrollo sustentable en este momento no se entiende un desarrollo sin sustentabilidad ambiental. Esa es la cuestión. Es difícil, pero no es imposible. Mira, en la Argentina tenemos ahora dos leyes que surgieron en pandemia, una en el 2020 y otra en el 2021. Una es la Ley de Educación Ambiental Integral, que es para todos los niveles educativos, desde el jardín de infantes hasta la universidad, digamos, pasando por el primario, secundario, terciario, etcétera. Y todos los contenidos ambientales tienen que ser transversales a todas las materias. Esa es una ley. Y la otra ley, esa es para los chicos, digamos, que en este momento se están formando. Ahora, para los que ya están formados, de la gente de nuestra edad, que son funcionarios, está una ley que obliga, le pusieron el nombre Ley Yolanda, porque Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente, que hoy es ministerio en la Argentina, de toda América Latina, la primera secretaria mujer, que dijo hay que educar, hay que formar, porque ellos dicen que ya están educados, a los funcionarios en temas ambientales. Entonces esta ley lo que dice es que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen que saber temas ambientales. Ya no puede venir un juez y decirle, por ejemplo, a una ONG que pide un amparo por un problema serio, por ejemplo, de fumigación de veneno en la cabeza de los chicos, como pasa acá en la Argentina, no le doy el amparo porque la empresa, tengo acciones, tengo un amigo, no, ya no puede, porque eso va a ser punible. Y además abarca los 3 niveles de los municipios, los niveles provinciales y el nivel del Estado Nacional. O sea, lo que sería para México, también los estados independientes que tiene México, que serían como nuestras provincias, más el Estado Nacional. Entonces, la verdad que eso fue muy novedoso en América Latina. No sé si hay otros países que tienen algo similar. Creo que Brasil, pero no estoy segura. A mí me habían dicho la vez pasada que era muy novedoso, que muy novedosa esta ley, ¿no? La ley Yolanda, o para formar a los funcionarios en temas ambientales. Y se está implementando con una lentitud, porque surgió en pandemia, imagínate, ¿no? Es una lentitud increíble, propia del subdesarrollo, pero bueno, es mejor que nada. Claro, es mejor que apoyar a un Tren Maya. O sea, claro, sí. A ustedes ahí van, ¿no? Mira, el Tren Maya me hace acordar cuando quisieron hacer la autopista transamazónica, que todo el mundo se opuso, obviamente, y no se hizo, ¿no? O cuando quisieron, por ejemplo, vaciar, antes de los sitios Ramsar, en el año 1971, que cuando se firmó la Convención Ramsar, yo me acuerdo, yo era adolescente, estaba en la escuela, y me acuerdo que había unos ingenieros que decían que había que secar el Pantanal del Mato Grosso, el mayor humedal del mundo,
porque era un lugar donde se criaban tábanos, mosquitos, y era una porquería y tenían que secar todo para cultivar soja y criar ganado bovino cebú, que es un ganado que tiene una carne durísima, horrible, pero es el único ganado que aguanta el calor tropical de esa zona, ¿no? Y todo el mundo se levantó, o sea, por suerte, cuando surge al año siguiente, en el año 1972, la conferencia de Estocolmo, en Suecia, todo el mundo dijo, pero ni se les ocurra, todo el mundo me refiero a gente de que estaba en el área ambiental, recién incipiente, naciente en ese momento, dijo, pero ustedes están locos, si hacen eso va a quedar la parte productiva de la Argentina, todas las llanuras de la Argentina bajo el agua, porque van a venir unas inundaciones tan terribles. O sea, el Pantanal del Mato Grosso lo que hace es regular el caudal del río Paraguay, que nace ahí. Cuando llega el río Paraná, que es nuestro principal afluente del Paraná, que es la columna vertebral hídrica de la Argentina, llega con mucho delay, o sea, muy retardada, varios meses. Entonces no se juntan las dos ondas de crecida. Ahora estamos en una bajante histórica terrible por el calentamiento global y por el fenómeno de la Niña y todo eso, pero en ese momento, si venía la onda de crecida de los dos ríos juntos, se sumaban los dos vectores, hubiera sido un desastre, porque el Pantanal del Mato Grosso lo retarda, o sea, es como una esponja gigante que hace que de a poquito vaya goteando en el río Paraguay. Cuando llega al río Paraná, llega muchos meses después, cuando ya el Paraná está en bajante, ¿entendés? Entonces, es muy importante para nosotros el Pantanal del Mato Grosso, a pesar de que está mayormente en Brasil, una parte en Bolivia y otra parte en Paraguay. O sea, estos problemas ambientales no tienen fronteras. Y la Argentina, que está aguas abajo de la cuenca del Paraná, que es la segunda más importante de América del Sur, porque no es, o sea, los ríos se miden por la longitud, no por el caudal que desemboca en el mar. Entonces, primero viene el Amazonas, después el Paraná, después el Orinoco. Es un río importantísimo para nosotros, ¿no? En este momento hay 7 provincias en emergencia hídrica por la bajante del río Paraná. Sí, bueno, acá también en México tenemos una emergencia hídrica. Sí, en todo bueno, el ustedes mundo, tienen un problema con el agua histórico, un problema terrible con el agua. Sí, creo que desde la época de que los colonizadores hicieron el desastre de vaciar, sí, porque yo me acuerdo que me impresioné mucho cuando fui en Chapultepec al museo, de ver lo que era antes el lago Texcoco, ¿no? Y lo que queda ahora, que es Xochimilco. Yo dije, ¿cómo puede ser que hayan hecho estos colonizadores ignorantes, esta burrada? Y mi madre, que era arquitecta, me decía, que falleció hace poco, mi madre me decía, hicieron la catedral, la iglesia de Guadalupe, todo se está hundiendo y no tiene solución, me decía mi madre, ¿no? Porque ella daba clases de historia del arte en la universidad y siempre tomaban los casos de México, de que por los problemas, justamente, si hubieran seguido con lo que hacían los pueblos originarios, con las esclusas, que eran realmente ingenieros, no, llegaron los colonizadores y no, ¿para qué? Vamos a secar este lago, total, no sirve para nada. Las chinampas fue algo fabuloso. Mira, yo me inspiré en las chinampas de ustedes para hacer un proyecto de bioremediación acá, tuvo un éxito tremendo y se replicó en toda América Latina. Está en mi canal de YouTube toda la explicación. Me hicieron dar un webinario de la Embajada de Francia en Ecuador, porque es un proyecto que apoyó la Embajada de Francia en Ecuador, se quedaron fascinados con lo que yo hice. Yo me jubilé como gerente del laboratorio de aguas en la ciudad de Buenos Aires, que es el cargo máximo que uno puede tener como técnica, porque después vienen los cargos políticos. Y bueno, y a mí se me ocurrió ese proyecto de bioremediación. Un día mientras dormía, soñé con las chinampas mexicanas y dije, ¿por qué no hacer lo mismo acá para bioremediar que es lo que están haciendo en Xochimilco para limpiar el agua, ¿no? Sí, ahí está ahorita, nos está ahí viendo un biólogo que ya he entrevistado, que ya es amigo, y Miguel. Y bueno, él está precisamente en toda la cuestión de recuperación de lo que es Xochimilco, lo que es el ajolote, la restauración de esta zona. Entonces es algo así increíble. El ajolote hay que protegerlo como sea, con ese endemismo tan particular, ¿no? Es algo fabuloso. Pero están haciendo bien, yo sé que están haciendo bien las cosas. Te estoy al tanto porque tengo montones de colegas que estoy en contacto ahora gracias a las redes sociales y en pandemia gracias al Zoom. Hicimos charlas, yo hice charlas con montones de colegas de otros países, en castellano, en inglés,
La verdad que fue genial porque, bueno, me entretuve toda la pandemia encerrada hasta que hubo vacuna. Como soy grande, hasta que hubo vacuna, estuve haciendo esas charlas por Zoom Pero no y digas las que tengo eres todas grande. subidas al canal de YouTube. No, no digas que eres grande. Oye, acá, porque no eres grande. Soy Oye, grande. acá te está comentando Marce Ramos, dice, Irene, me gustaría hablar con usted, soy de Armenia, Quindio, Colombia. Que me escriba por Aguay Sirene por privado de Instagram. Acuérdense que si me piden, por ejemplo, publicaciones, yo no puedo mandar links en pública porque no hipervincula. Instagram es una red social que se hizo para proteger los derechos de las fotografías y de los videos. Entonces Ah, no se puede hipervincular en público, pero si me escriben en privado, yo puedo mandar un link y pueden hipervincular ahí. Entonces me escriben en privado, creo que tienen que seguirme, porque si no, no sé si veo las sí, publicaciones. sí, creo No, que no sí sé que cómo tiene. es, pero bueno, Sí, pero no soy ninguna influencer, pero con gusto, si me siguen y yo lo sigo, podemos hacer intercambio permanente de mensajes y lo hago todo el tiempo con un montón de gente, así que no hay ningún problema, con mucho gusto. No sé cuánto no, tiempo da Instagram ahora. Yo lo que quiero que te no, fijes la hora porque que sí, no nos corten, nos saquen del medio, ¿no? no, todavía da tiempo. No sé Eh, qué hora es. Faltan cuarto para la hora. Ah, ok, Pero tenemos yo lo tiempo. que quiero, por ejemplo, bueno, ya te voy a entrevistar porque pues sabes muchísimo de muchísimos temas, sobre todo de, bueno, de esto de, me encanta que hablaste de los lobbies, que hablaste pues de la cuestión de las energías renovables. Entonces hay muchísimos, como que son Hay muchos que áreas. dejar de subsidiar a las energías fósiles y empezar a subsidiar las energías renovables, que hay mucho potencial y no es tan complicado como muchos creen, ¿no? El problema es que justamente, mira, la mayor parte del dinero que reciben en subsidios en este momento en países como los nuestros por el petróleo lo están usando para publicitar en contra de lo que nosotros decimos, o sea, tirando fake news diciendo que el calentamiento global es parte de la energía de la Tierra o que sí, que es que el cambio climático es por las explosiones solares, que por supuesto existen, porque Ah, desde exacto. que hace relativamente poco que hay telescopios que pueden sacar fotos de día. Hasta hace poco solamente se podía de noche con los telescopios, ¿no? Bueno, a partir de que se empezaron a usar telescopios potentes de día, con la tecnología actual, vieron que el sol tira como chispas, pequeñas explosiones, que eso desde ya que existe, pero es un mínimo comparado con el daño que produce el aumento de los gases de efecto invernadero por los combustibles fósiles. Y El otra dióxido de carbono, el metano, pregunta, ¿no? ¿no? Una Yo mencioné pregunta. a los clorofluorcarbonados que también Sí, dañaban la capa de ozono. Bueno, y hay varios. pero una pregunta, porque ahora que dices de la explosión solar, recordé que también por ahí vi una noticia que decía que no, porque era que los polos están cambiando, la rotación de la Tierra, entonces, Hay una pequeña, no, yo no soy geofísica, no sé, pero por lo que de eso después le puedo preguntar a mi hijo si quieres, pero lo que yo sé es que sí, hay una pequeña, pero eso es algo que fue histórico, no va a afectar mucho. Para mí lo peor es que las corrientes marinas se están ralentizando, y eso no es por el tema del polo magnético, de los polos, o sea, por el ¿cómo cambio es de que se magnetismo de están los polos. ralentizando? Se están ralentizando por es algo prácticamente imperceptible a la escala humana, pero dentro de de 2, 3, 4 generaciones, o sea, se están haciendo más lentas. Entonces, por ejemplo, toda la costa de Europa del Atlántico, suponte Inglaterra, los países nórdicos del lado del Atlántico, serían helados, invivibles, si no fuera por la corriente del Golfo, ¿no? Que Ah, llega hasta ahí. hasta allá. O por ejemplo, aquí que llega hasta la provincia de Buenos Aires, se junta justo con la corriente fría de Malvinas, la corriente de Brasil. La corriente del Golfo de ustedes es muy importante para muchos países que tendrían una temperatura heladísima en invierno si no fuera por la corriente del Golfo que es Claro. cálida. Lo mismo pasa, por ejemplo, con países tropicales que gracias a las corrientes frías que se van, digamos, liberando ya sea de la corriente circumpolar antártica o del Ártico,
que liberan hacia el sur y hacia el norte corrientes frías. Por ejemplo, acá tenemos del lado del Atlántico la corriente de las Islas Malvinas, o del Falkland, como dicen los ingleses, pero para nosotros son las Islas Malvinas, pues son argentinas, y del lado chileno la corriente de Humboldt, por eso el Pacífico del lado chileno es tan frío. Pero eso también hace que cuando llega más hacia el trópico, cerca de, por ejemplo, de Ecuador y de Perú, que hace más calor, no solamente hace mejor el océano, sino que lo llena de nutrientes, porque hay como una especie de upwelling, no sé cómo sería la palabra en español. Upwelling es cuando surge de abajo del mar los nutrientes que vienen de la parte fría de la Antártida, de la corriente circumpolar antártica. Entonces, gracias a esos nutrientes hay mucho plancton, hay muchos peces pequeños que comen plancton, peces medianos que se comen los peces pequeños, peces grandes que comen los peces medianos, y aves que comen los peces. Y esas aves son los que depositan el guano en Ecuador y en Perú, que es el abono natural, el mayor fertilizante natural que se conoce por la carga de fosfato, ¿no? Que es un fertilizante natural fabuloso. Entonces, cuando eso no ocurre, porque hay no solamente cambios, es un poco por el ciclo del niño o la niña, ¿no? Cuando aparece el niño, eso hace que, a ver cómo te explico para que se entienda fácil, los vientos alisios que vienen por el Pacífico del sudeste asiático empujan, digamos, hacen como una ola de calor y no dejan que esto surja a la superficie. Hay como un calentamiento de las aguas del Pacífico frente a Ecuador y a Perú, cuando hay fenómeno del niño, que es lo contrario de lo que pasa ahora, que es la niña, ¿no? Le llaman el niño porque se produce en Navidad y Año Nuevo, como por el niño Jesús. Generalmente empieza el 24 de noviembre, 23, 25, por ahí. Y dura todo el mes de enero. Nosotros hace 4 años ahora estamos con la niña, que es lo contrario. Entonces cambia todo, hay mucha inundación donde no se precisa tanta agua. Por ejemplo, en Brasil hubo ciudades, en San Pablo se estuvieron inundando, en California se estuvieron inundando, y acá tenemos una sequía terrible, terrible. Nosotros nunca hemos tenido la sequía en el río Paraná, y abajo tenemos el acuífero Guaraní, como estamos teniendo en este momento, ¿no? Y entonces cambia todo, porque cambian también los ciclones y anticiclones de lugar, entonces los vientos emisores de lluvia y los receptores van para otra parte, o sea, se produce un desequilibrio total, ¿no? Y esto que antes era con una cierta frecuencia, o sea, el fenómeno del niño es un fenómeno cíclico, no periódico. Eso quiere decir que se repite, pero no siempre en el mismo periodo de tiempo. Los lapsos varían. Entonces, ¿por qué varían? Y varían por el cambio climático. Entonces, hay cosas que son totalmente impredecibles. Una niña de 4 años nunca hemos tenido nosotros. Desde hace 80 años que no se producía un fenómeno extraordinario de esta naturaleza. Mira, yo fui hace poco, bueno, estoy yendo bastante seguido a Rosario, que es una ciudad 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, donde yo hice mi tesis sobre el río Paraná, en los peces migradores del río Paraná, y la gente está desesperada, porque tuvieron que poner un caño flexible para llegar hasta el centro, el cauce más profundo del río, para extraer agua, porque quedó la toma de agua. Rosario es la segunda ciudad en importancia de cantidad de población después de Buenos Aires, y se quedaron sin agua, y tuvieron que poner un caño flexible, no, un desastre. Un desastre, sí. Y bueno, ahora está creciendo, por suerte, pero muy lentamente. Siempre hemos tenido el niño, la niña, porque yo me acuerdo a finales de los 80, decían el cambio climático y te hablaban la relación del niño y la niña. Porque cambió la frecuencia, o sea, siempre existió, pero era más o menos predecible. Ahora es rarísimo tener esta niña de tanto tiempo seguido, ¿no? Yo creo que el tiempo nos va a quedar corto para todo lo que se podría decir, sí, pero no, cuando tú quieras, yo tengo mucho tiempo. Pues yo estoy encantada. Me dices si cuando tú quieras nos vemos de nuevo, no pasa nada. ¿No? Sí, claro, estoy aprendiendo mucho. Yo no sé si alguien por acá tenga alguna duda, alguna pregunta. Yo les voy a anotar acá mi Instagram para que por favor no le escriban a la otra chica. Porque ahí está mi Instagram, Guaysirene, porque al revés, como estoy en las otras redes sociales, es otra persona, entonces no quiero que la molesten, pobre, porque no solamente que recibe mensajes con notificaciones, está contra hemisferio, en horarios en que nosotros dormimos y viceversa, sino que además encima no habla español, no entiende ecología, y es muy amable, es muy atenta. De hecho, yo digo que debe ser musulmana, porque tiene la cabeza cubierta en la foto de perfil. Ya. Debe ser, me imagino que debe ser musulmana, no sé, pero es muy amable, pero no quiero que la molesten. Entonces, anoten que soy Guaysirene. Ahí está
Pachuli 1980 fue alumna mía, es bióloga, vive ahora en el sur de la Argentina, en una localidad que se llama Villa Langostura. Excelente. Se llama Cecilia Lichtenstein. Gracias, Ceci, por Pues estar ahí. gracias, gracias por estar aquí. Y por allá también anda alguien que conozco, aquí a varios que conozco, muchas gracias. Bueno, pues hay muchos temas. Me encantaría abordar después lo de la ecoansiedad y cómo trabajarla. Mira, yo Porque, estoy dando ahora una diplomatura de ecoansiedad que me convocó una psicóloga, que es la directora de estos cursos, porque ella es especialista en prevención de suicidio. Y los pibes jóvenes en Europa, ya después del fenómeno Greta, se empezaron a suicidar, chicos jóvenes, no queremos que eso llegue acá, o sea, claro, dejan cartas, que es porque, a ver, en el mejor de los casos dicen no vamos a tener hijos porque no le vamos a dejar este planeta a nuevas generaciones. Pero en el peor de los casos, chicos que son muy vulnerables se terminan suicidando. Entonces ella, para evitar esto, está haciendo estos cursos de coansiedad, por ejemplo, suponte, somos muy transdisciplinarios, no hay no sé, un médico que habla de la crisis del sistema sanitario, hay un abogado penalista que habla de la crisis del sistema penitenciario, ella que habla de la crisis para evitar los suicidios, ¿no? Y yo que hablo de la crisis de coansiedad. O sea, tratar de plantear el vaso medio lleno para que realmente se llame a la acción. Y una cosa que quiero decirles antes de que se nos termine el tiempo, que es muy importante, todos los movimientos, todos los fenómenos importantes en el mundo surgieron de abajo hacia arriba. Son los movimientos sociales los que hacen que los buenísimo. gobernantes hagan las cosas, porque en los países donde hay democracia, saben que si no, no van a tener votos. Entonces, ahora con las redes sociales, que es el quinto poder, porque tenés los tres poderes del Estado, más la Exacto. prensa, que es el cuarto poder, el quinto somos las redes sociales. Gracias a eso, mira, fíjate, se pudo hacer la primavera árabe gracias a las redes sociales. ¿Cómo no se va a poder hacer esto? Entonces, todas las movilizaciones que se hacen en favor de que no hay planeta B y que hay que actuar ya y todo eso, bueno, hay que seguir con eso para que los gobernantes se vean obligados digamos, derivar el dinero disponible para hacer estos cambios que se necesitan, para poder prolongar lo más que se pueda el colapso, como llama el IPCC, al daño máximo ambiental, ¿no? Del calentamiento de la Tierra, que sea invivible, porque la idea es que se pueda correr lo más para adelante posible, que no nos toque, digamos, a mí no me va a tocar, a ti tampoco seguramente, porque no, salvo que vivamos 120 años, cosa que es poco probable, pero uno lo hace por los hijos, por los nietos, por los alumnos, por las futuras generaciones. Claro. Sí, sí, así es. Pues sí, no sé si por ahí tengan alguna pregunta y bueno, pues yo agradecidísima contigo, Irene. Con mucho Me placer. parece así con muchísima información. Ahí veo un rosarino también, un músico rosarino que se unió. La verdad que Rosario, yo amo Rosario, es como si fuera rosarina, porque es una ciudad donde yo viví, me contuvieron un montón en una época que no había, donde el teléfono ni siquiera era discado directo nacional, yo tenía que llamar por operador a mi casa, y a veces cobro revertido, y mi familia me decía, no sigas llamando por teléfono porque nos vas a fundir, porque yo estaba sola, y me contuvieron de una manera increíble, y tengo muchos amigos en Rosario y amo esa ciudad. Ahora cuando se levantó la pandemia el año pasado fui 4 o 5 veces para distintas actividades que se hicieron, la Feria del Libro, me ¿Y invitaron a cuánto? varias. Di una conferencia entre 500 personas en el Correo Central de Rosario, el Día Mundial del Agua, hace justo un año, el 22 de Sí, marzo del eso año pasado, ¿no? yo lo vi. Yo lo vi. Oye, y Irene, ¿cuánto tiempo estuviste en México? Estuve en todo un año académico, pero fue full, intensivo, de lunes a sábado. Teníamos clase todo el día, con un rato para almorzar, un rato para cenar, y después teníamos conferencia con los gringos, que te contaba. Todo, el año 94, ustedes tienen el año académico distinto que nosotros, pues nosotros empezamos en marzo y terminamos en diciembre. Las fiestas de Año Nuevo y Navidad para nosotros son ya las vacaciones de verano, para ustedes son las vacaciones de invierno. Entonces, yo fui, creo que, no me acuerdo si fui en julio o en agosto del 94 y volví en mayo, junio del 95, cuando me dieron el diploma, que lo tengo, es una sábana. Los mexicanos hacen unos diplomas gigantes, tuve que ir a una casa de gigantografías para que me lo redujeran 3, 4 veces para que entrara en una hoja tamaño, un diploma impresionante, firmado por las autoridades de la UNAM, de la Universidad de México, más la gente de la OEA, más el Banco
el banco, no me acuerdo si fue el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que había financiado a los gringos para que nos vengan a dar conferencias. Yo tenía era toda una beca buenísima, porque incluso me pagaban para capacitarme. Me daban dinero para alquilar un departamento, para poder, yo alquilé las únicas dos mujeres que no eran de México, por supuesto los mexicanos tenían todos casa, ¿no? Pero éramos una chica venezolana y yo, en otra época, era otra Venezuela, ¿no? Y después todos los demás eran varones. Los varones se alquilaron todos una casa enorme y compartieron los gastos. Y nosotras dos nos alquilamos un departamentito chiquito para estar tranquilas, solas, lejos de los varones, porque además era en la época en la que no estaban tan mezclados los varones con las mujeres. Y aparte nosotras casadas y qué sé yo, ¿no? Con hijas de la misma edad y todo. Para mí fue medio duro, porque ya tenía mis hijos. Pero mi marido me acompañó un montón y bueno, me apoyó porque me dijo, Irene, es tu carrera y tenés que capacitarte. Y bueno, así que fue ese tiempo. Bueno, por supuesto en Estados Unidos tuve mucho más, fueron 4 años y medio, pero la verdad que fui una buena becaria. Cuando volví yo de Estados Unidos trabajé en Centroamérica para la OEA, o sea, en el saneamiento de algunos lagos contaminados, porque, digamos, mi trabajo siempre fue más ligado a la ecología acuática. Y bueno, y después la OEA me invitó era una persona por país, tuve que competir con otras 453 personas de la Argentina y me dieron la beca a mí. La mayoría eran ingenieros los que se presentaron, me la dieron a mí por mi formación previa y porque fui una buena becaria y porque, Y bueno. me imagino que no había tantas mujeres en esta parte de ecología, de medio ambiente, ¿o sí? Estaba muy incipiente. En México estaba más adelantado que la Argentina en ese momento. Yo noté que los colegas mexicanos estaban mucho mejor formados que nosotros. Pero la verdad que nos hicimos muy amigos, fueron muy solidarios en todo. La verdad que, bueno, me agarré como toda persona no mexicana, no acostumbrada a tanto chile, me agarré una infección intestinal porque pedí en la universidad que me hicieran la comida sin chile. Y un día me dice una colega mexicana, me dice, ¿tú por qué crees que no tenemos caries? Porque la bacteria de las caries no soporta el chile, tienes que comer con chile. Le digo, yo no puedo comer tan picante, me muero. Me agarra una úlcera estomacal. No, tengo cada anécdota muy graciosa. Ah, qué Pero bonito. ustedes comen de una forma tan picante que es increíble. Sí, bueno, yo no, pero muchísimos comen con muchísimo picante. Ay, no, pues Sí. qué hermoso, No, muchísimas tengo unos recuerdos gracias. divinos de México, son divinos ustedes. No, muchísimas gracias y bueno, pues Cuando quieras, tú me ahí, avisas y combinamos de nuevo, no hay problema. claro que sí, porque me encantaría, hay muchísimos temas, está el tema de la pesca, eh, Uf, uf, hay tantos temas. cuando Entre quieras, más con mucho lo gusto. Todo lo que sea hagamos ecología acuática, estoy divulgación, actualizada por las sí, clases. excelente, excelente. Bueno, pues estamos en contacto, nos Sí, antes escribimos. de que nos eche Instagram, vamos a despedirnos, no sé cuánto queda. No, es que me encantó también tu A mí sencillez, tu también fue un placer. El placer felices, fue todo mío, Soraya, de verdad. de verdad, Porque muchísimas, esta señora se llama Soraya, porque ahí Econescence no dice, pero no, se llama Soraya y es un amor de persona, así que cuando quieras, acá voy a estar. muchas gracias de Un verdad. placer fue todo mío. Y te voy a mandar mensajes para seguir haciendo estas charlas. Con mucho ¿Va? gusto. Tienes mi WhatsApp, así que nos seguimos por WhatsApp. Ay, me Así, dice Ceci, ah, te quiero. Yo también te quiero ver a tu hijo, que tú tuvo un bebé, o sea, ella fue hace muchos años alumna mía de Añares, y ahora vive en el sur y fue mamá, y bueno, ella en 1980 porque debe tener más de 50 años, ¿no? No, 40, ¿so naciste en el 80? No, ¿cuánto tenés? 43 o 42. Ya te agregué 10 años más. Eh, pero es divina, Ceci. Gracias, Ceci, yo también te quiero. Sos una divina. bueno, Un beso muchísimas grande y hasta gracias. pronto. Hasta pronto, Que quede no nos guardado, despedimos. así Lo lo voy a puedo compartir. guardar. Así es. Muchos Hasta besos. luego. Saludos Chao. a toda Argentina. Chao. Igualmente ustedes. Saludos a México. ¡Viva México! Gracias. Gracias. Y bueno, Argentina campeón del fútbol. Sí. ¿Eh? Y Excelente. ahora tenemos un premio matemático que fue el Nobel de la Matemática, hace poco, el premio Abel. Así que tenemos 2 Nobeles y el premio Abel, que es el Nobel de la Matemática. Así que hace poco, la semana pasada. Pues fabuloso. Hasta Bye. luego. Chao. Gracias. Placer.